Un saludo muy especial para toda la comunidad. Qué alegría encontrarnos en esta mañana y ser portador de un mensaje de Dios para todos ustedes. Le pido al Señor que tome control de este momento. Le pido al Señor que tome este tiempo y nos permita recibir su mensaje. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por tus hijos, por toda la comunidad que se levanta para escuchar tu palabra, para alimentarse, amado Señor. Te pido que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, que utilices tu palabra con poder para cambiar, para transformar, para redarguir, para instruir. Gracias, Señor, queremos alabarte en esta mañana, honrarte y definitivamente darte las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Eres tú, Señor Jehová de los ejércitos, quien gobierna nuestra vida y sobre quien tenemos puesta toda nuestra esperanza y confianza. Padre, gracias. Te oramos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema de total actualidad. Bueno, es un tema que aplica en todas las etapas de nuestra vida y lo hemos escuchado desde pequeños y lo seguiremos escuchando porque el hombre como tal siempre pues pasa por diversas etapas. Entonces igualmente todo lo que tiene vida pues usualmente tiene un proceso de crecimiento, y en el área espiritual no está exenta de crecimiento también. Pero sucede que muchas personas nacen espiritualmente y se quedan en la etapa de bebé, en la etapa de la infancia o en la etapa todavía del biberón. Y bueno, quiero hacer algunas reflexiones al respecto de la madurez espiritual. Y pues voy a empezar citándoles que el libro de Hebreos es un libro donde trata el autor, que es desconocido, algunos le atribuyen a Pablo la autoría, pero el libro en sí trata o sea, lleva un mensaje que tiene que ver con la madurez espiritual, lo que el pueblo de Dios debía avanzar en cuanto al conocimiento de la palabra. En algunas partes dice que pues eran lentos para aprender, pero hay unas muy buenas exhortaciones y bueno, una explicación muy amplia sobre el tema de la madurez espiritual. Y para empezar, usualmente en nuestra comunidad actualmente es muy común oír decir: ya tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tú eres un nuevo creyente, y bueno, la meta se ha convertido en llevar las personas a conocer a Cristo, a aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero realmente esa no es la meta, porque ahí empieza la verdadera carrera. Así que la salvación no es una zona de estacionamiento, sino la salvación es una plataforma de lanzamiento, totalmente diferente a como de pronto interpretamos la escritura muchas veces, y el evangelio lo interpretamos es llevar al conocimiento de Cristo a las personas que no le conocen, las personas que lo necesitan, pero realmente el verdadero trabajo empieza a partir de que la persona nace de nuevo. Inicialmente pues somos personas naturales. El hombre natural es un hombre que no se rige por las cosas espirituales, se rige por su propio instinto. Pero cuando conocemos la verdad y nacemos de nuevo, nos empezamos a regir por las cosas del espíritu. Y ahí viene el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces vamos a hacer algunas anotaciones al respecto, y le pido al Señor que este mensaje pueda llegar para transformar tu vida y aún la mía, que de hecho ya lo ha hecho al estudiar este material y el contenido de la Escritura. El libro de Hebreos, en su capítulo 5, los versículos 12 a 14, nos habla lo siguiente:
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es una primera alusión a qué tan estancados estaban muchos de los creyentes en la época inicial, después de que nuestro Señor Jesucristo partió. Y en algún momento de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, un día se presentó Nicodemo, que era un principal de los sacerdotes, de los fariseos. Era un principal y vino de noche a Jesucristo, porque pues no estaba bien para ellos que él viniera a consultar a Jesucristo. Y Nicodemo le decía al Señor Jesús: Rabí, sabemos que vienes de Dios por las obras que haces. Y Jesucristo le decía: es necesario nacer de nuevo. Para entender estas cosas es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía: pero ¿cómo puedo yo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús lo exhortaba diciéndole: si tú que eres un maestro de la ley no entiendes las cosas, ¿qué podemos esperar de las otras personas? Y al fin Jesucristo le decía: las cosas espirituales del espíritu son, y las carnales de la carne son. Y sucede que, como Nicodemo, muchas personas conocen la palabra, pero no conocen la profundidad, no conocen el espíritu de la escritura como tal. Entonces, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento en Cristo, entramos a pertenecer a la familia de Dios. Y bueno, como un nuevo nacimiento, empezamos como niños, pues tenemos un desconocimiento de la escritura, tenemos un desconocimiento del poder de Dios, tenemos pues un desconocimiento total en el área espiritual, y iniciamos, y en esa etapa generalmente hay alguien que se encarga de nosotros. Ahí está pues un pastor, ahí está un ministro, ahí está un amigo, ahí están nuestros padres, ahí están personas que ya tienen algo del conocimiento de la vida espiritual, algo de la madurez de la vida espiritual, y nos empiezan a dar el alimento, ya, porque no sería fácil encontrar madurar nosotros por nuestra propia cuenta. Generalmente dependemos de alguien por la misma inexperiencia de la niñez, y vamos a ver esto enseguida. Entonces iniciamos el proceso hacia la madurez, y ese proceso es un proceso de crecimiento en el caminar diario, en el ejercicio de nuestra vida diaria. Empezamos ese proceso de crecimiento, y bueno, no hay un tiempo establecido como en nuestra edad. Establecemos que a los 7 años es niño, es joven a los 15, 16, es adulto después de los 20. En fin, aquí no tenemos esa misma categoría para crecimiento, porque hay personas que crecen tan rápido que en el transcurso de 6 meses se convierten en unas personas súper conocedoras de la palabra de Dios. Como también conocemos casos de personas que, a pesar de que llevan 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 años de conocer la palabra de Dios, y todavía son bebés espirituales, y aún hay que alimentarlos con leche. Entonces, esto se mide. ¿Cómo mido la madurez espiritual? ¿Cómo puedo yo medir la madurez espiritual? Dependiendo del fruto del creyente. El Señor Jesucristo decía: por los frutos los conoceréis. Y la primera pregunta que te hago: ¿cómo están tus frutos? En algún momento tú fuiste sembrado en un lugar, en una iglesia, fuiste sembrado en
en una tierra fértil o no, y tú debes estar dando algún fruto. El Señor mismo Jesucristo nos dice en Juan, dice, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. El que esté pegado de mí, mucho fruto da. Así que si tú llevas una vida cristiana muy liviana, posiblemente no tendrás algunos frutos importantes. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 14, del 12 al 14, nos dice, les decía Pablo a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que nosotros no solamente pues necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, reconocernos pecadores, necesitamos empezar una etapa de crecimiento, una etapa del conocimiento de nuestro Señor, de Dios, el Padre de los cielos, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Necesitamos madurar en ese conocimiento. No podemos quedarnos estancados, porque pasaríamos a ser unos niños y tendríamos que depender de alguien. Realmente el reto como tal es adquirir esa madurez espiritual. Y hay muchas señales que nos dicen cómo está una persona, si es madura o inmadura, por la forma como se comporta. Usualmente una persona madura se conoce y se acepta a sí misma. Y ahí vemos personas que están totalmente inconformes con la vida, están inconformes, no se hallan, la música está muy duro, a todo le están buscando un pero, a todo, o sea, siempre le encuentran lo que decimos popularmente la quinta pata al gato. Y usualmente una persona madura está buscando su desarrollo, quiere desarrollarse más, quiere crecer más. Ya la otra persona que no ha madurado está pidiendo, deme más, quiero más, quiero nuevamente un tetero, ya tengo hambre nuevamente, quiero que me cambien el pañal, quiero que me atiendan. La persona madura voluntariamente avanza totalmente. Una persona madura se entrega al servicio de los demás. Una persona inmadura simplemente cumple. No, yo cumplí, yo fui a la iglesia, yo me congregué, yo simplemente asisto, pero bueno, ya con eso es suficiente, yo soy una buena persona y yo asisto a la iglesia y creen que esa es toda la función. O sea, el propósito no se cumplirá cuando nosotros somos unos cristianos inmaduros. Una característica muy importante de las personas maduras espiritualmente es que no pretenden ser algo que no son. O sea, no quieren vivir de apariencias como muchas personas quieren aparentar que no son en diferentes áreas. Aún en el área espiritual creen saberlo todo, creen saber más que los demás. Y no, una persona madura pues tiene una humildad tan grande para entender que otro puede saber más o puede saber menos, pero no se jacta de sus conocimientos, no se jacta de su posición. Una persona madura no trata de impresionar a otros simulando ser cosas que no son, ni alardear que son los llamados por Dios o que tienen el mejor entrenamiento y son las mejores personas para las posiciones y bueno, quieren ser los número uno. Una persona inmadura se porta de esa forma. Una persona madura tiene una serenidad, una calma, una conexión total con el Señor y se rige por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla, le dirige, le corrige, le instruye constantemente. Entonces pues veo una persona madura, apacible, llena de amor, llena de alegría, llena de plenitud.
Bueno, las personas maduras desarrollan habilidades y los dones las habilidades y los dones que Dios les ha dado, o sea, se esmeran por saber más. Aquel que tiene una buena voz se esmera por cantar más para el Señor. Aquel que tiene oído musical se esmera por hacer sus cursos y quiero servirle al Señor con las alabanzas, quiero servirle al Señor a través de la música, a través de este talento, a través del arte, a través de la habilidad para expresarse, para hablar, sus habilidades histriónicas, para hacer obras de teatro que permitan llevar a más personas al conocimiento de Cristo. Las personas maduras se entregan al Señor para que Él pueda utilizarlas en el servicio de los demás. Esta es una característica muy importante, esa actitud de servicio. O sea, una persona madura se convierte en un siervo del Altísimo. Una persona madura siempre está dispuesta a dar el plus, y no importa que sea con una escoba en la mano, no importa que sea, porque como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, no les importa la posición, realmente no les importa la posición. Al contrario de una persona inmadura que cuando le dice, bueno, vamos a organizar las sillas, vamos a adecuar el salón para la reunión, y pues estas personas no están dispuestas a hacerla porque siempre tienen una excusa. No, ahora tengo que ir a tal lado, ahora tengo que ir a tal otro, ahora tengo un partido de fútbol, ahora juega el Madrid, ahora juega el equipo del Junior. Bueno, cualquier cosa es una buena excusa para no servir ni pertenecer al equipo de tu iglesia local o al equipo de Dios. Y una persona madura no se dedica a competir con otras por quién es más. O sea, una persona madura totalmente está dispuesta a servir independientemente de su posición, de su conocimiento, independientemente de su capacidad económica. No tiene nada que ver. O sea, una persona altamente espiritual es una persona neta servidora, es una persona que está dispuesta y no está mezclando sus logros externos en académicos o económicos, sino que al contrario es una persona que viene con humildad a servir, a entregarle su corazón a Dios a la hora del servicio, y siempre está dispuesta, y su frase es: ¿qué más tengo que hacer? ¿En qué más puedo servir? ¿En qué más puedo ayudar? Esa es una característica de una persona madura, independientemente de lo que sea fuera, ya sea doctor, abogado, no importa el título, sea empresario, no importa el apellido, no es que yo soy hijo de fulano, no, o sea, no les importa, les importa servirle al Señor. Hay esa conexión especial con el Padre, las luces que les lleva a todo momento a dar más, a buscar más, a estudiar más, a profundizar en el conocimiento de la Escritura, a abrir sus ojos espirituales para mirar quién tiene necesidad, para abrir sus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, abrir su mente para buscar más conocimiento, buscar más cursos, buscar más conferencias, buscar más videos que le aporten, que le sumen. Una persona madura tiene también los filtros espirituales muy bien puestos, no se deja llevar por doctrinas, no se deja llevar por necedades, no se deja impresionar por personas que se dicen ser líderes, dicen ser, bueno, muchas personas que tienen algunas capacidades y conocimientos, pero una persona madura tiene muy, muy bien puesto todos sus 5 sentidos y sabiendo a quién le pertenece y a quién le sirve. El Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel. En Efesios 4, versículos 3 y 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El mensaje es: necesitamos desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, con todos los sentidos espirituales, para servir, para no ser víctima de una doctrina, de un lobo rapaz que puede arrastrarnos, por una corriente ideológica que puede arrastrarnos, por una artimaña del enemigo, de Satanás, que puede sacarnos del lugar hasta el cual hemos ascendido. Así que nosotros, como en el cuerpo nosotros decimos: tú eres lo que comes. Si tú te alimentas bien, si tú ingieres vitaminas, nutrientes, haces ejercicio, si tú comes a las horas, descansas, o sea, tienes unos hábitos de vida, pues desarrollas un cuerpo saludable, un cuerpo fuerte. Y igualmente, o espiritualmente hablando, pues también nosotros debemos recibir un alimento. Y a menos que nosotros no tengamos un apetito voraz por las cosas espirituales, nos acostumbraremos a alimentarnos espiritualmente con comida chatarra espiritual, con chatarra, así como sucede corporalmente o físicamente en nuestra cultura. Hay muchas personas que pues aman el dulce, aman la grasa, aman las harinas, los excesos de harina, las comidas que no aportan valor nutricional, y pues tenemos unos cuerpos débiles, unos cuerpos obesos, unos cuerpos llenos de enfermedades y con predisposición a enfermedades, a cáncer y otra serie de enfermedades, por una mala alimentación, porque no están buscando la buena alimentación. Y usualmente la buena alimentación pues puede ser aumentar el consumo de verduras, y esto no le gusta a muchas personas. Prefieren el sabor dulce, prefieren la ricura del alimento y no el beneficio del alimento. Y como tal, espiritualmente hablando, encontramos personas idénticas, personas que solamente les gusta el dulce espiritual, les gusta, y estamos formando diabéticos espirituales. Estamos formando, esta palabra es contraria, un obeso espiritual, y no tiene pues fundamento en un índice de masa espiritual bueno. Y entonces hay que tener muy claro qué clase de alimento espiritual nosotros vamos a tomar y de dónde los vamos a tomar. Inicialmente nosotros comemos, inicialmente empezamos pues con un alimento básico, que es la leche. Tal cual un niño recién nacido recibe su leche materna, un niño recién nacido recibe, pues cuando su madre ya no puede alimentarle, empiezan a alimentarle con leche en su primer año de vida, y luego pues empiezan a darle algunas compotas, y empiezan a darle un alimento muy liviano, unas papillas especiales, hasta que cumple un año, y empiezan pues a mezclarle un poquito más de alimento, que ya unas frutas picadas, que ya empieza a tener dientes para digerir mejor los alimentos. Espiritualmente es igual. La leche para el cristiano es simplemente llegar al conocimiento de lo que Cristo hizo en la tierra, y pues su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Hasta ahí podríamos hablar de un video espiritual. Conoce pues a qué vino nuestro Señor Jesucristo, conoció su nacimiento, que nació, fue engendrado por el Espíritu Santo a través de la Virgen María, y pues que vino con el propósito de lavar nuestros pecados, y bueno, que resucitó entre los muertos. Eso es un conocimiento básico de la Escritura, y ahí podríamos llamar una persona que conoce esto es un bebé espiritual, porque no tiene sino ese conocimiento, y aún todavía no ha recibido un alimento sólido y ha sido alimentado con la leche espiritual. Y este es un conocimiento básico que se puede adquirir en un día, 2 días, un mes, o sea, algo que realmente no demanda demasiado cerebro para entenderlo. Y hay personas que se quedan ahí recibiendo todo el tiempo leche,
leche y leche y no quieren entrar a la etapa de la madurez. Recibir el alimento sólido ya tiene que ver con un conocimiento más profundo de la Escritura. Y ahí entenderíamos cuál es la posición nuestra en el reino de los cielos. Cuando ya empezamos a madurar espiritualmente, entendemos lo que el Señor Jesucristo en este tiempo está haciendo en los cielos. El Señor Jesucristo dijo: voy a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar morada para vosotros. Este es el momento donde el Señor Jesucristo está preparando morada para su iglesia. Y nosotros necesitamos conocer, o sea, cuáles son los verdaderos fundamentos de un hombre de Dios para vivir una vida de plenitud, de excelencia, como lo manda el Señor en su palabra. Y conocer qué es lo que viene y conocer el regreso de nuestro Señor Jesucristo como Rey verdadero. Porque lo conocimos, pues, los que lo conocieron cuando llegó, pues llegó un rey humilde, vino a encarnar, pero Él volverá. Así como el Señor Jesucristo se levantó después de que resucitó y lo vieron, pues multitudes lo vieron elevarse por los cielos, asimismo lo verán descender de los cielos, y en su primera venida no vendrá a la tierra, estará en las nubes, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y parte de la madurez del cristiano es entender todo ese nuevo conocimiento, y le veremos en resplandor y en gloria le veremos, y pues cuando venga con poder. Y eso está escrito en el libro de Apocalipsis, todo lo que es la revelación del verdadero Cristo, el Rey de poder que es nuestro Rey Salvador, nuestro Rey amado Jesucristo. O sea, eso es parte de la madurez espiritual que nosotros necesitamos adquirir para tener ese desarrollo espiritual constante. ¿Cómo me desarrollo espiritualmente? Asisto, me congrego constantemente, me levanto y estudio las Escrituras, hago mis devocionales, hago mis oraciones, me arrodillo y me entrego, menguo delante del Señor y exalto el nombre de Dios. Así empiezo a desarrollar madurez espiritual. Hago células, investigo más sobre el tema espiritual, sobre la Escritura, cada vez más avanzo constantemente en el conocimiento, en la profundidad, cada vez desarrollo ese músculo para profundizar y profundizar. Cada vez más mis pulmones espirituales se ensanchan para seguir fortaleciendo cada parte de mi área espiritual. Una última parte referente a esto es cuando somos niños, cuando somos niños carnales, somos sujetos de comer cualquier cosa que encontremos en la casa. Tenemos que cuidar a nuestros niños pequeños que gatean, que apenas empiezan a caminar, de comer. Algunas veces toman un insecto, algunas veces toman la basura, algunas veces se revuelcan en cualquier suciedad, inmundicia, y nosotros tenemos que constantemente cuidarlos para que ellos no ingieran, no se contaminen, no se envenenen con cosas que estén afuera. Igualmente pasa en el área espiritual del creyente que está recién nacido, del creyente que apenas recibió a nuestro Señor Jesucristo. El creyente que acaba de nacer es muy sujeto de ser atraído por doctrinas, por movimientos espirituales, mucha espiritualidad, muchas cosas que parecían espirituales pero tienen una dosis de engaño muy alta. Entonces ahí está nuestro trabajo de cuidar a nuestros pequeños espirituales, que no caigan en manos del enemigo, que no caigan en manos de estrategias de hombres que no son de Dios, de personas que no son de Dios, movimientos, religiones, sectas que atraen demasiado por su forma. Y ahí tenemos que tener supremo cuidado con esa área espiritual de nuestros hermanos recién nacidos, que aún están en la niñez, aún son bebés de tetero, que no han
podido avanzar, que sus filtros espirituales no están activados, entonces todas las cosas les parecen espirituales y todas las cosas les parecen de Dios. Muchas doctrinas raras les parecen de Dios. Particularmente tengo que confesarles que cuando yo empecé a buscar las cosas espirituales, y me llamó mucho la atención el movimiento, el crecimiento espiritual. De hecho, toda esta serie de libros se titulan del movimiento del mejoramiento espiritual, crecimiento espiritual. Entonces pues buscas toda esa información, pero es veneno para el espíritu. Y yo caí en esa forma de alimentarme, y tomé mucho de la nueva era, que es un engaño total. Y yo empecé a leer libros en los cuales pues leía unas afirmaciones y decía, ahí dice, Jesucristo existe, pero tú eres igual a Cristo, puedes hacer más cosas que Cristo, tú eres uno con Dios, y repite por favor estas afirmaciones. Y yo pasaba repitiendo mis afirmaciones que me decían los libros. Ya la prosperidad ya viene en camino, la persona que tú deseas la puedes atraer con tu boca, con estas afirmaciones, y bueno, una serie de cosas donde Dios no estaba metido, filtrando el bienestar para sus hijos. Y yo me lo creí realmente, y mis finanzas cada vez estaban más mal. Cuando yo veía que en programas de televisión decían, por favor pacte aquí y usted consigna en esta cuenta y el Señor le multiplicará, y yo pues ingenuamente y pues con mi fe activa realmente creía que era verdad lo que estaban diciendo ahí, y muy tontamente hacía consignaciones para que el Señor me multiplicara las bendiciones que yo estaba sembrando. Y yo, o sea, una cosa que quiero que quede claro hoy es que el Señor no lo puedes comprar con tu dinero. O sea, tú no puedes comprar favores de Dios con tu dinero. El Señor te bendice cuando tú activas, tu disciplina, cuando tú activas el deseo de hacer las cosas con excelencia, cuando tú estás en un trabajo y haces las cosas mejor que todos, cuando tú planificas, cuando tú te levantas temprano, cuando tú no desperdicias tu tiempo, cuando tú primero pones el nombre de Dios por encima de todos tus proyectos, cuando tú eres un buen administrador, ahí el Señor activa la bendición. Al Señor no le interesa que tú seas pobre, no le interesa que no tengas dinero, le interesa que tú seas obediente, que seas un buen administrador. Es el dueño del oro y la plata, y nosotros simplemente mayordomos del reino. En la parábola de los talentos dice, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros simplemente somos administradores. Cuando el Señor ve un corazón dispuesto, cuando el Señor ve un hombre, una mujer, una familia, que en primer lugar está Él, y después están los negocios, y después están todas las cosas, se ve la prosperidad. La excelencia del cristiano llama la prosperidad, la excelencia de hacer las cosas, la excelencia en el trato a los hermanos llama la prosperidad de hacer las cosas. Los hijos de Dios pueden ser muy bendecidos, pero no es el dinero el primer lugar, no es el Señor a quien podemos comprar con dádivas, no es la forma como el Señor nos retribuye las cosas a nosotros, simplemente con corazones dispuestos, ya entendiendo que el Señor tiene una voluntad perfecta para nosotros y propósito claro, y que nada nos faltará. Nos aferramos a sus promesas y Él nos pondrá en lugares de honra en la medida que seamos administradores bien del tiempo, de los recursos de Él. Él es el dueño y Él es el quien puede quitar y poner reyes. Ese es nuestro Señor. Una cosa que aprendí después de todo esto es que el Señor se eleva y yo menguo. O sea, entre más pequeño soy yo, más grande es Él. Entre menos yo me envanezco, Él se hace más grande y más fuerte me hace, porque yo crezco en la medida que Él actúa en mi vida. Así que ese es un punto muy importante, no permitir que se intoxiquen nuestros bebés espirituales con doctrinas falsas. Hay demasiadas doctrinas de prosperidad, hay demasiadas doctrinas, sectas, movimientos actualmente de ejercicio que amarran espiritualidad y desvían del conocimiento real.
y colocan una venda inmediata al nuevo creyente y ellos salen como corderos detrás de todas estas cosas que parecen muy espirituales. A través de, por acá mejoras tu cuerpo y a la vez te conectas con el espíritu, pero no el espíritu de Dios. Espíritus. O sea, hay muchos movimientos, hay que tener mucho cuidado y pues eso es tema de otro tratado. Y realmente para terminar, Hebreos es un libro espectacular escrito para el pueblo de Dios, en el cual muchos eran lentos para aprender, pero está diseñado para que el pueblo entienda que se necesita avanzar y avanzar, entendiendo que el Señor tiene la capacidad para salvarnos, entendiendo que el Señor tiene la capacidad para socorrernos, entendiendo que el Señor se compadece de nuestras debilidades, entendiendo que tenemos la salvación clara por la obra redentora, la tenemos clara. Eso está muy bien escrito en el libro de Hebreos. Y también podemos decir que cuando somos nuevos cristianos, somos una vitrina. Cuando somos hijos de Dios, cuando nos declaramos hijos de Dios, cuando nos declaramos nuevos nacidos, muy importante que seamos, que nuestros actos estén acorde a lo que estamos profesando. Proverbios 25-26 dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Y eso significa que no permitamos que nuestros actos, cuando nos hemos declarado hijos de Dios, cuando nos hemos declarado hijos de nuevo, cuando nos hemos puesto un título de hijos de Dios, de seguidores de Cristo en la puerta de nuestras casas, en nuestra vida, podemos contaminar al hermano que todavía no conoce, el hermano que tiene dudas, el hermano que ha sido lesionado, engañado, aporreado por muchas doctrinas falsas. Y cada acto de nosotros pesa para que esa persona pueda ver. Tal vez la única Biblia que va a ver tu hermano es la forma como tú actúas, la forma como tú inicias tus proyectos, la forma como tú inicias tu día, la forma como tú tratas a tu esposa, a tus hijos, la forma como actúas en tu empresa, en medio del tráfico, en medio de tu comunidad, en el edificio, en el ascensor, en cada lugar donde el Señor te coloca. Tú eres una vitrina de Dios, tú eres el reflejo del Dios viviente, tú eres el que refleja la luz de Dios en cada lugar donde Él te lleva. No importa si es en la oscuridad, no importa si estás en un lugar donde hay mucha oscuridad y mucha tiniebla, tú eres luz que refleja, porque ya eres una persona madura que lleva la luz de Jesús a todos los lugares. Muy importante conocer y tener claro eso. Igualmente tenemos otra seguridad, que es que el Señor Jesús cumple su palabra y Él ya rompió el velo por el cual nosotros podemos pasar directo al lugar santísimo. Directo, o sea, la entrada al lugar santísimo está abierta porque Jesús abrió el camino. Y Él es el sumo sacerdote y no se va a retractar. No se va a retractar de lo que hizo. Es diferente a la época de la ley, donde el sacerdote era el único que podía cruzar la cortina y ofrecer el derramamiento de la sangre por el perdón y expiación de los pecados del pueblo. No sucede así al día de hoy. Al día de hoy ya ese sacrificio cuenta para hoy y toda la eternidad. Así que debemos honrar ese sacrificio con cada uno de nuestros actos. Cuando Moisés, el Señor lo encomendó a llevar el pueblo de Dios al desierto, antes de eso él había vivido 40 años en el desierto, desterrado prácticamente de la tierra de Egipto porque mató un egipcio defendiendo un hebreo. Y eso fue tiempo de preparación para que él pudiera conocer al detalle el desierto, y el Señor lo utilizó porque ya había un propósito claro en él. Y para sacar el pueblo de Dios de Egipto, pues pasaron muy poquitos días, porque realmente de la mano de Dios Moisés hizo milagros. Entre Moisés y Aarón hicieron milagros, y el faraón tuvo que ceder a entregar el pueblo de Dios. Y fueron pocos días lo que sucedió para sacar el pueblo de Dios de Egipto, pero le costó a Moisés 40 años sacar a Egipto de la cabeza del pueblo de Dios.
O sea, ellos, aún estando en el desierto, aún viendo las maravillas de Dios, seguían con su mente de esclavitud, seguían con su mente idólatra, seguían con su mente politeísta, con su mente desagradecida, sabiendo que Jehová era el único Dios, el Dios fuerte y poderoso. Costó, de hecho, la mayor parte de esa generación que salió de Egipto murió en el desierto, y solamente la nueva generación entró de la mano de Josué al desierto, donde ya había mucha renovación y mucho cambio en la forma de pensar. Así que pues nosotros igual no debemos tener la contaminación del mundo, sino ser renovados, ser limpios. Eso es madurez. Cuando tú dejas al viejo hombre, cuando tú sacas toda la basura espiritual que tenías, cuando tú desechas todas las cosas que no sirven, que no le agradan a Dios, y caminas en rectitud de acuerdo a la palabra, tú te estás considerando un hombre maduro. ¿Cómo conoces cuando una persona es madura? Los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Un hombre maduro no se deja doblegar por la tentación. El fruto de la templanza, el Espíritu Santo está ahí siempre en primer lugar. ¿Cómo sé que es un hombre maduro? Es un hombre que toma decisiones sabias. ¿Cómo sé que es un hombre maduro? Es un hombre que consulta con el Espíritu Santo una decisión de negocios, una decisión financiera. Es un hombre que no está adquiriendo deudas sin necesidad, sin tener un proyecto escrito en la mano. ¿Cómo sé que es un hombre maduro? Es un hombre que trata bien a su esposa, es un hombre que educa a sus hijos, es un hombre que sirve en el reino. ¿Cómo sé que una persona es un hombre maduro? Es un hombre que trata bien a sus empleados, es un hombre que sus negocios son negocios de excelencia, que su balanza es justa, que no le agrada nada bien hecho, que no compra robado, que no utiliza los recursos de la empresa para su beneficio personal, que no se beneficia en negocios, que no soborna, que no compra robado. Bueno, son muchas las cosas con las cuales la madurez espiritual se activa en la vida física y en cada uno de nuestros actos, y eso marca que tú seas un hombre maduro o un niño espiritual, o sea, un espíritu anciano, conocedor, o un niño espiritual que todavía necesitamos darle alimentación con láctea. Y como más esas decisiones son sabias, como más sé de la madurez cuando un hombre es asertivo a la hora de hablar, cuando un hombre tiene resiliencia, cuando pasan las cosas que no podemos controlar afuera. ¿Cuál es su actitud cuando no puedes controlar las cosas? ¿Cuál es tu actitud cuando tu hermano comete un error? ¿Cómo le reprendes? ¿Cuál es tu actitud cuando alguien se equivocó? ¿Cuál es la actitud cuando realmente tuviste una pérdida? ¿Cómo está ese corazón? ¿Está tranquilo? ¿Sabes que el Señor te levantará de nuevo? ¿Cómo es tu actitud cuando estás quebrantado de enfermedad? ¿Cómo es tu actitud cuando le pides algo al Señor y el Señor no te lo concede? ¿Cómo es tu corazón cuando el Señor dice, no, esto no te lo voy a dar, por ahora no te lo voy a dar, y tú lo estás queriendo ya, y inmediatamente entras en enojo con Dios cuando no te hace el favor que tú le estás pidiendo, y eso todavía es inmadurez? Y así son muchas las formas como nosotros actuamos haciéndonos cristianos maduros. O sea, la forma en que hacemos nuestros actos, la forma en que tomamos decisiones, es la forma que nos dice, este es un hombre maduro, este es un bebé espiritual. Termino dándoles un pequeño complemento en segunda de Pedro, del 3 al 10, segundo libro de Pedro, capítulo 1, del 3 al 10, hay una serie una lista de virtudes que necesitamos tener para completar la madurez espiritual, y solamente las voy a leer porque no es tema nos llevaría a un tema completo. Dice segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Esta cita bíblica menciona, 5 elementos ya a partir de la fe. Dice, añadir a nuestra fe.
Añadir a nuestra fe virtud, que es una cualidad para una persona estable, una persona que Cristo vive adentro, es una persona amable, carismática, servicial. Añadir a nuestra fe conocimiento, es saber las cosas, tener la sabiduría que viene de lo alto para actuar. Añadir a nuestra fe dominio propio, que es tener control sobre todas las tentaciones y las cosas externas, y ese es un fruto del Espíritu que nos ayuda a no caer en pecado ni en tentación. Añadir a nuestra fe paciencia, que es una capacidad para resistir pues las cosas que no podemos controlar realmente, y eso nos da un contexto espiritual de madurez totalmente. Añadir a nuestra fe piedad, es ponerse en la situación de los demás. Hago un paréntesis acá para recordar, hace muy poco tuvimos un evento en Tasajera donde explotó un carro cisterna y pues murieron muchas personas, lamentable, dolorosamente murieron muchas personas, y yo veía como muchas personas hacían memes de los quemados, del dolor que había en ese momento. O sea, no hay piedad en el corazón de un hombre de Dios. O sea, un hijo de Dios, un cristiano maduro no se atreve a hacer una burla del dolor ajeno. Es imposible. Si tú eres un cristiano avanzado y caes en la burla, caes en las charlas de este tipo, alguna área de tu vida todavía necesita atención espiritual, y necesitamos alimento sólido para estar a un nivel superior. Un cristiano maduro necesita agregar a su fe afecto fraternal, que es convivir con los hermanos, como dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es un salmo 139 tal vez. Añadir a la virtud, el séptimo, a nuestra fe, amor. Es el sentimiento pues que es más sublime de todos, y por el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, y por el cual el Padre de los cielos envió a su Hijo a morir en la cruz por amor a este pueblo pecador, por amor a toda la iniquidad que habita en nosotros. El Señor derramó su sangre por salvarnos de tu pecado, del mío, o sea, de todos nuestros errores. Él entregó en amor toda su vida y derramó su sangre totalmente. Vamos a cerrar con una oración pidiéndole al Padre. Señor, yo te pido que bendigas, amado Señor, esta comunidad, Señor. Toda persona que escucha este mensaje que viene de tu parte, Padre. Toda persona que es atraída por tu palabra, Señor. Toda persona que se está esforzando por día a día hacer crecer a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Toda persona, Señor, que tiene una necesidad, Señor, la queremos poner en tus manos, Señor, para que tú seas solución, para que tú seas provisión, Señor, para que tú, Padre, puedas abrir las puertas de los cielos, Señor, y derramar bendiciones sobre cada necesidad que hay en mis hermanos, Señor. Oh Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a ser superiores, Señor. Ayúdanos a sacar toda fuerza de la carne, Señor, toda acechanza del enemigo, Señor. Queremos crecer, queremos avanzar, Señor. Queremos confiar cada día más, fortalecer nuestra fe, añadir la virtud, Señor, añadir el dominio propio, la piedad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu, Señor, a renovarnos, a transformarnos, Señor. Pon palabra que llene nuestra mente, que redarguya, amado Señor, y nos lleve a transformación y cambio. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por este mensaje, Señor, te alabamos. Te damos las gracias a ti, la honra, Padre de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús te oramos hoy. Amén, amén y amén.